7 en punto de la mañana. Bueno, ese hipismo envolvente, histórico, también tiene que ver con mi primer invitado del día de hoy. Yo le decía a Alfonso Riera, presidente de Front Consulting y expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias y Negocios en Venezuela. Alfonso, te pautamos hoy justo a horas del fallecimiento de Alicán, porque Alfonso Riera es un gran hípico, propietario. Yo quisiera un breve comentario, Alfonso, antes de entrar en nuestra materia, ¿no? Bueno, Eduardo, primero gracias por la invitación. Qué gusto siempre venir a conversar contigo. Y sí, de luto, Eduardo, en nuestra actividad hípica, yo creo que los hípicos los llevamos en la sangre por siempre. Estemos o no más o menos distanciados de la actividad en un momento dado, pero el hipismo lo llevamos en la sangre. Y Alicán fue un referente, Eduardo. Y lo que estábamos hablando, no solamente un referente en su profesión, y que nos marcó en nuestra sangre hípica, y a los que no son hípicos también, porque fíjate que Ali desbordó el hipismo, pero fue un ejemplo personal también. Entonces su vida fue ejemplar. Entonces yo creo que marcó historia, así que yo diría que con tristeza y lo que nos acongoja, misión cumplida de su parte. Qué bonito, qué bonito. Mira, Alfonso, va a ser muy interesante escuchar tu análisis de tanto conocimiento en este tema de las franquicias sobre la base de lo que está pasando en el país y que nos lleva a hacernos tantas preguntas, porque, bueno, en primer lugar, sientes que hay una cantidad de emprendimientos, de proyectos que se están iniciando en el país. Sube la Santa María, se hace visible un local donde no había nada. ¿Cómo calificas tú eso? Y sobre todo, ¿cómo lo pones en perspectiva? Porque la gran pregunta que en una conversación nos hacíamos, ¿cuáles perdurarán? ¿Cuáles se quedarán en el camino, no? Sí, ese es el punto. Fíjate, Eduardo, bueno, para nadie es un secreto que de alguna manera, y lo veíamos justamente en la feria de franquicias, que por fin se pudo hacer después de 8 años. Después de 8 años de ausencia, se hizo este año, el fin de semana pasado, nuevamente la feria de las franquicias de Caracas. Recordemos que Venezuela, Eduardo, oye, llegó a ser importante en la materia. Fue uno de los países marcadores. Y eso nos lleva a que el esquema de franquicia decantó en Venezuela desde hace muchos años. Llegamos a ser el tercer mercado más importante de Latinoamérica, solamente precedidos por Brasil y México. ¿En qué época? Estamos hablando 2010, 2000, no, un poco antes. Desde el 2005 al 2010, 11, oye, vivimos una época dorada, diría yo. Llegamos a tener 530 marcas, no locales, Eduardo, marcas, empresas franquiciantes. Y recuerdo, te comento algo de las estadísticas de esa época, llegamos a tener 12.500 puntos de venta abiertos bajo el sistema de franquicia, generando más de 120.000 empleos. Eso obviamente se vio impactado, porque las franquicias son parte del país y se vieron impactadas, no solamente por la crisis económica, política, social, que bien conocemos, sino después vino la biológica, la pandémica. Uh-huh. No hemos todavía hecho el levantamiento, estamos haciéndolo, estadístico, preciso, pero ya comienzan a aparecer algunos resultados intuitivos y de proyección. Y pueden quedar en Venezuela unas 350 empresas franquiciantes. De las 520 que habían a 350 implica obviamente una reducción. Pero si tú comparas, Eduardo, lo que fue el impacto de reducción de toda la economía nacional, de todo el parque empresarial, a todo nivel, industrial, comercial, agrícola, pecuario, que se contrajo en más del 80%, o cercano al 80%, la reducción del sector franquicia no llegó al 40%. Claro, se vio impactado. ¿Y eso por qué, Eduardo? Porque en los momentos más complicados, y eso lo hemos visto en crisis en otros países también, en Argentina, en España y en otros países, aflora lo mejor del sistema de franquicia. Porque un sistema de franquicia es un colectivo, es un equipo, es franquiciante y franquiciados juntos. Yo siempre pongo un ejemplo, Eduardo, no es lo mismo que tú tengas una cadena de 3 restaurantes tuyos y que no tengas tomate, en donde el problema es tuyo, Eduardo. Vas a tener tú que solucionar el problema. Bueno, porque obviamente los gerentes tienen un límite de compromiso, no dejan el pellejo. Pero si tú tienes tu restaurante y tienes 3 franquiciados, el problema es de 4, porque son 4 empresarios teniendo el mismo problema, que además tienen el mismo negocio. Entonces son 4 cabezas. Entonces, oye, hay mayor probabilidad
de que uno de ellos tenga un primo de un amigo de un vecino que cultiva tomate en Cubiro, Estado Lara, y da con él. Y tú sabes qué pasa cuando pasa eso. Que cuando trae uno de ellos una solución, es para todos. Y como también digo, y si no hay solución, bueno, la pena la compartes entre 4. Entonces por lo menos haces catarsis empresarial. No es lo mismo vivir un problema en solitario que saber que varios están en un problema. Y 4 cabezas crean más que una, ¿no? Claro, A la hora de buscar solución, ¿no? Y como te digo, y si no hay solución, bueno, entre 4 Sí. lo pasas un poquito mejor, por lo menos, Sí. pues, ¿no? Oye, eso es lo pero que está pasando qué interesante también. lo que estás contando. Ahora, me gustaría retomar el concepto esencial de la franquicia. Sí. Porque yo como franquiciante soy un socio tuyo como franquiciado. Sí, sí, es una manera de decirlo porque hay un esquema asociativo. Fíjate que un franquiciante es un empresario que creando un modelo exitoso, yo siempre comento este cuento básico. Todo empresario que crea un modelo de negocio exitoso llega siempre a una frontera, es un axioma. Esa Ajá. frontera es el cuestionamiento que se hace de ¿crezco o no crezco? Siempre va a llegar ahí. Exactamente. Si la respuesta es no crecer, bueno, hasta ahí llegó el cuento. Ajá. Respetable, aunque posiblemente triste. Ajá. Pero si la respuesta es crecer, tienes 2 formas de crecer. 2 modelos universales. Uno es seguir abriendo tiendas propias, lo cual implica que a partir de una segunda ya creas una cadena o red. Definición de cadena o red, un modelo de negocio con al menos 2 unidades operativas con un mismo patrón mercadológico y un mismo patrón de gestión. En pocas palabras, que se llamen igual y hagan lo mismo. A partir de 2 unidades o 2 tiendas ya eres una cadena o red. Pero cuando todas las unidades o tiendas le pertenecen a un mismo propietario, a esa red o cadena se le llama red o cadena corporativa. Pero hay otra manera de crecer, que es igualmente creando una red o cadena con la particularidad de que cada tienda le pueda pertenecer total o parcialmente y lo opere un dueño distinto. Ahí estamos hablando de franquicia. Entonces lo bonito es que cuando una empresa se franquicia, no se guardó el secreto, sino comenzó a entender que era negocio, enseñar el secreto. Abrirse, ¿no? Claro. Y lo bonito es que se detecta entonces a las personas adecuadas y el esquema está basado en que el franquiciante ayude, colabora, induzca, acompañe al franquiciado a ser exitoso. Por eso el esquema está basado en una premisa muy bonita. Empresarios forjando empresarios. El único modelo que de alguna manera se ha expandido, como se ha expandido, ya hablamos de cifras a nivel mundial, basado en que el negocio es ayudar a otro a ser exitoso. ¿Y cuál es mi negocio como franquiciante al incluirte en mi marca a través del concepto de franquicia? ¿Cómo quedo yo ahí? Que te estoy trasladando tantas cosas que yo he logrado y te estoy abriendo una puerta. Nada fácil tampoco, porque a ti te tocará entonces gestionar esa extensión de mi marca, pero ¿eso es un formato estable, estándar o hay distintas fórmulas? No, fíjate que lo bonito y lo apasionante, y por eso es que estamos un poco enganchados en todo esto, es que la regla del sistema de franquicia es que no hay reglas, Eduardo. Cada empresa Flexible. establece sus reglas, en donde obviamente hay contraprestaciones. Este no es un esquema de gratuidad, este no es un esquema de altruismo puro. Hay un factor económico allí. El franquiciante cobra por eso, pero cobra porque él se ha quemado las pestañas, él ha recorrido las verdes, él ha recorrido un camino, él ha acumulado experiencia, él ha acumulado un know-how. Y de alguna manera se convierte en el mentor de los franquiciados. Por eso, fíjate que y cobra por eso, y cobra derechos de entrada generalmente, pero no hay reglas, fíjate. Cobra royalties y muchos también proveen cosas. Pero en la medida en que un franquiciante tenga el negocio en la proveeduría de los productos, obviamente le quita peso económico a pretender cobrar por otros lados. Por eso hay franquicias con derechos de entrada cero, hay franquicias con regalías cero, en donde el negocio claro del franquiciante es proveerle o lo que fabrica o lo que importa a todos los franquiciados. Y algo admirable en esto es mantener el estándar. Sí. Porque en una franquicia yo le sumo dolientes a mi producto, yo le sumo afectos a mi producto, ¿no? Y es un interés compartido el que las cosas vayan bien, que vayan en evolución. Eso también es desarrollo, Sí, que ¿verdad? es parte del modelo, justamente porque el franquiciante ha recorrido Claro, hay también etapas evolutivas de la franquicia, Eduardo. No es lo mismo que unos jóvenes hayan creado un modelo exitoso y franquicien por primera vez. La primera franquicia, esa franquicia está joven, está comenzando de primera generación, que llamamos, ¿correcto? En donde generalmente ese primer franquiciado
en el 90% de los casos, sobre todo en Latinoamérica, es alguien conocido. Es un primo, es un vecino, es un amigo que se atreve a compartir el riesgo, pero con el adelanto que ya esa primera unidad y los creadores han hecho. No es lo mismo ser el franquiciado número 1 de una cadena a ser el franquiciado número, ya te voy a decir la cifra más o menos, 34.711 de McDonald's a nivel mundial. No es lo mismo, porque la experiencia de McDonald's después de casi 35.000 tiendas Claro. es mucho más profunda que siendo el primer franquiciado de apenas la primera tienda que se creó hace un par de años, por darte un ejemplo, ¿no? Claro. Pero entonces, pero hay de todo, entonces, hay niveles evolutivos, niveles de inversión y hay rubros también. Pero fíjate lo interesante, el mundo está enganchado con el tema del emprendimiento. Y yo lo entiendo, Eduardo. Fíjate que este tema al establishment le preocupa, porque se vienen cruzando las curvas de crecimiento demográfico, no al mismo ritmo de creación de empleo a nivel mundial. Y por supuesto, entonces, el establishment dice, bueno, vamos entonces a promover que el ciudadano mundial sea autoempleado. Vamos a promover el emprendimiento. Y sale todo el movimiento hace 20 años más o menos de emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento a nivel continental, multilateral, nacional, estatal, municipal, se ha promovido de una manera intensa en los últimos 20 años. Quien no escuche reggaetón y no hable de emprendimiento pareciera que no esté en nada, Eduardo. Pero cuidado. ¿Por qué? Porque cifras del World Entrepreneurship Monitor, menos del 10% de los emprendimientos primarios que se crean en el mundo llegan al 5.º año de vida. Y con todo este movimiento mundial y los recursos que se han establecido, si bien es cierto, aumentaron el número cuantitativo de empresas, pero el índice de mortandad no baja, Eduardo. Cuidado en pretender que todo ciudadano sea empresario, porque no todos nacieron para eso y con esa cualidad. Hay que detectar aptitudes y actitudes. Pero el 80% de las unidades franquiciadas que se abren en el mundo llegan al 5.º año. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo crear mi tienda de pollo frito a mi manera, inventando la pólvora, errando y ensayando, que otro que ya tiene años y tiene su conocimiento y sabe de los proveedores de marketing, de marca, de gestión, de estandarización, me ayude. No es lo mismo. Por eso entonces, lo que hay que hacer, y ya lo está entendiendo el establishment, ya te contaré de los programas que comienzan a aparecer en Latinoamérica y en el mundo, hay que detectar a ese menos del 10% que lo logró, esos emprendedores primarios que lo lograron, a invitarlos a que se conviertan en empresas escuela y que ayuden a otros a tener un 80% de probabilidad de éxito. Así de simple, pero así de complejo. Sí. Alfonso, amigos, Alfonso Riera es presidente de Front Consulting y expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias y Negocios en Venezuela. Al regreso, dentro de esa mirada al mundo, quisiera que especialmente te refieras al caso venezolano. ¿Qué tiene que ver las franquicias, en qué porcentaje con esta dinámica que estamos notando de emprendimientos? Que como yo estoy seguro tú estarás de acuerdo conmigo, un empresario, incluso por muy antiguo que sea, siempre es un emprendedor, cada día emprende, ¿no? Todos los días, así es. Para mantenerse ahí en la línea de tiempo a flote. Bueno, regresaremos con más de este interesante tema. Sigan allí, amigos. 7:17, Alfonso Riera, presidente de Front Consulting y expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias y Negocios en Venezuela. Bueno, el emprendedor es valiente, pero no es suficiente la valentía. A mí me llama la atención, Alfonso, no sé cómo calificas tú este momento. La gente habla de burbujas, la gente dice cualquier cantidad de cosas, incluso oscuras o negativas, de aquellos que hoy, bueno, dan una muestra o dan un paso. No voy a entrar en calificar las dimensiones y la manera. Pero, ¿cómo describirías tú este momento y cómo visualizar el futuro? Porque de verdad que impresiona. El otro día me decía el dueño de un restaurante, bueno, pero va a haber clientela para tanta gente, ¿no? Sí, fíjate, Eduardo, que, bueno, estamos viviendo, ¿cómo te explico? Eh, lo decían los especialistas, de tanta debacle y curva negativa en down, por primera vez estamos viendo un pequeño, leve despegar. Uh-huh. Esto no es que se arregló, pero bueno, estamos distintos, estamos distintos. Uh-huh. Nosotros hacemos un monitoreo, Eduardo. Aclaro muy bien, no Ajá. es un trabajo estadístico. Ajá. No proyecta con ciencia estadística lo que puede ser el total. Lo que sí es que tenemos a un equipo que está constantemente captando emprendimientos existentes y los validamos, bien sea por existencia de redes sociales o física. Y las cifras son interesantes, que repito, no es un monitoreo, no un trabajo estadístico. Y ante la falta de estadística
de todos los sectores a nivel y de data a nivel nacional, creo que estos números son interesantes. Hemos contabilizado la existencia de más de 4.000 emprendimientos desde marzo 2020 hasta la fecha, dígase desde la pandemia hasta la fecha. Obviamente, la pandemia creó mucha necesidad y la necesidad es el primer detonante a tener que hacer algo económico. Entonces no hubo niña que no rescatara la receta de la galletica de la abuela. No hubo joven que no inventara el pollo frito, que no se pusiera a hacer hamburguesa. Muchísimos de esos emprendimientos en casa. De esos 3.000 emprendimientos, más de 4.000 emprendimientos, hay un altísimo grado. Claro, ya te voy a comentar cómo va migrando también, que son negocios en casa. Si son gastronómicos, son dark o ghost kitchen. Pero es un player. Es decir, claro, ya hoy día un player no tiene que invertir en un local, invertir 50.000, 60.000, 70.000 o 100.000 dólares o más, sino desde un galponcito o desde tu casa. Eres hábil con el tema de las redes, tienes 50.000 seguidores, haces tu producto, quizás con tu hermano o con tu hermano, y ya eres un player, y que eres una marca y estás vendiendo, y vendes bien. Claro, eso tiene niveles de informalidad también, pero bueno, de alguna manera algunos de esos informales luego pasan a formales. De esos 3.000 emprendimientos que te cuento, hicimos un trabajo más minucioso en el caso gastronómico. Y por darte unos ejemplos, se han contabilizado 149 marcas de hamburguesas solo en la ciudad de Caracas. Pero esos son más. ¿Por qué? Porque hay un rubro que es gastronomía variada, que tiene más de 200 restaurantes, en donde muchos de ellos también venden hamburguesas. Se contabilizaron cerca de 83 marcas de sushi, 79 marcas de pizzería, 38 restaurantes especializados en carnes, 31 italianos, 31 heladerías, 24 restaurantes árabes, marcas, no restaurantes, marcas, algunos tienen varios, 23 establecimientos especializados en pork o porcino, 19 sanducherías, 13 pokés. Y me paro allí porque la estadística sigue. Claro, muchos de esos emprendimientos nacieron de manera informal, tienen el sueño de irse formalizando. Si les va bien y van vendiendo, la tendencia es a que se formalicen. Ya algunos abrieron tiendas. Muchos no perdurarán. Muchos sí, pero muchos ya están pensando en franquiciarse. Y la franquicia de alguna manera viene aplanándose en las formalidades como las conocíamos en el pasado. Entonces los esquemas asociativos están marcando la pauta. Perdón, esas cifras que comentabas son solo en Caracas. Son solo en Caracas, Sí. solo en Caracas. Y ojo, y la cifra se extiende a nivel nacional, pero te estoy dando un preámbulo de ese monitoreo. Entonces es muy común que dos muchachos crearon una marca, les va chévere en materia de, por ejemplo, vendiendo hamburguesa, tienen el sueño de hacer el local, la primera tienda, no tienen la plata y les llegó el tío y les dice, bueno, yo les pongo la plata y somos socios. Los esquemas asociativos se están dando mucho. Oye, viste, claro, es el caso íntimo del tío con los sobrinos, sí. pero se está dando de manera formal. Estamos trabajando con no menos de 15 marcas en donde tienen el planteamiento de buscar socios que inviertan en el local, montan la tienda y la opera casa matriz y son socios. Y como el que invirtió el 100%, se establece un esquema financiero que hemos desarrollado de fast payback, en donde el que invirtió cobra el 70% de la utilidad hasta el retorno y luego va al 51-49 en favor de casa matriz, porque es la creadora y la operadora, de manera permanente. Pero hemos creado esquemas asociativos interesantísimos también, como por ejemplo las cadenas que tienen muchas tiendas propias comienzan a ofrecer franquicias vendiendo las que ya están operativas, franquicias en marcha. Y puede ser total o parcialmente, o la vendes completamente o el 49% para que Casa Matriz se quede de socio. Pero tenemos también una figura espectacular que se llama microsocio operador, que es cuando le das la oportunidad a alguien que ha trabajado contigo por 15 años de manera destacada, se lo merece, no tienes planes de retiro, porque ninguna pyme en el mundo tiene planes de retiro, pero quieres trabajadores que trabajen contigo por 30 años. Entonces, bueno, ahí hay una dicotomía. Entonces hemos creado modelos en donde invitas a ese trabajador que ya tiene 10 años trabajando contigo, no tiene el dinero, por supuesto, pero él invierte lo que tiene, 3.000, 2.000 dólares, no pain, no gain, es importante porque un empresario tiene siempre que invertir para que le nazca el espíritu empresarial. Casa Matriz por el resto, y el pacto es que ese microsocio se va a llevar el 10% de la utilidad hasta que Casa Matriz retorne por 2 veces lo que invirtió y en ese momento le cede el 35%. Lo que tú decías, la flexibilidad que tiene esto. Total. Ahora, Alfonso,
¿Esto pasa solo en Caracas? ¿Qué se sabe del interior? Porque se habla de burbujas y de contraste. Sí, fíjate que el interior también vivió momentos distintos y difíciles. Es decir, cuando Caracas tenía luz, el interior no lo tenía. Fíjate, además te lo dice un barquisimetano, teniendo toda la familia allá. Cuando aquí había agua, allá no había agua, allá no había gas, allá no había gasolina. Entonces se complicó, se impactó mucho también. Y le ha costado regularizarse como en Caracas hemos visto una regularización. Pero lo viene haciendo, Eduardo. Entonces fíjate que vimos mucho empresario del interior mudándose a Caracas. No solamente para montar el negocio, sino mudándose físicamente con la familia para vivir en Caracas. Pero estamos comenzando a ver cómo los empresarios de Caracas están levantando el periscopio y están volviendo a ver el interior. Entonces ya muchas de las cadenas tienen el plan de acción de crecer en Caracas, pero también en Maracay, pero también en Vargas o La Guaira, pero también en los Altos Mirandinos, pero también en Valencia, y por qué no Barquisimeto. Entonces estamos viendo como que este reverdecer de la expansión de las cadenas que poco a poco ojalá que nos traigan buenas noticias, pues, ¿no? Y aclarando, Alfonso, que el asunto no está fácil. Es decir, hay un gran mérito en quien da pasos hoy en día, porque aunque en la necesidad hay oportunidad, dicen los comerciantes que el consumo está bajo. Es decir, es la misma torta distribuyéndose en más players, como dices tú, ¿no? Sí, no, y además fíjate que, oye, la cosa está difícil para todos. Entonces, cuando el consumo se achica, Ajá. la gente busca la mezcla perfecta, calidad y precio. Entonces, como te comentaba, si tú tienes una estructura y estás vendiendo un precio, pero tienes muchos players que además por su informalidad, porque te trabajan desde su casa, desde un galpón, porque bueno, no están formalizados a través de una empresa, porque no pagan impuestos, venden el producto más barato, te va a quitar el cliente. Entonces, tienes que ser muy hábiles en ofrecer un producto que la gente quiere y la gente pueda pagar. Pero fíjate que pasa mucho que en momentos complejos, cuando un rubro canta victoria, todo el mundo persigue el rubro. Por eso es que estamos viendo 149 marcas de hamburguesas. Claro. Cuidado, no todas van a llegar. Claro. Eso tiene una parte mala, que obviamente el rubro es competido, tienes mucha competencia, pero tiene una parte buena. El producto es apetecido. Pero la otra parte buena es que tú puedes observar qué está ocurriendo y quiénes están, para que si tú vas a entrar, lo puedas hacer diferente. Claro. Y marques diferenciadores. Igual con los restaurantes. El presidente de la Cámara de Restaurantes comentaba que se estimaban en cerca de 200 nuevos restaurantes abiertos recientemente o por abrir, solo en Caracas, Eduardo. Bueno, habrá gente para eso. Cuidado, porque si la oferta es igual, la canibalización va a ser total. Pero si te diferencias y ofreces un producto diferenciado, con un elemento conceptual, ya hoy día no solamente es el producto, es el ambiente, Eduardo. ¿A dónde te comes el producto y qué experiencia vives? Todo eso entonces se está mezclando. Si lo sabes hacer, entonces perdurarás. Así es, Alfonso. Como digo yo, no basta tener un buen grano de café, sino también cómo tostarlo, una buena máquina, un buen barista y un buen ambiente para disfrutarlo. Exactamente. Bueno, y a mayor competencia, más calidad. Creo que esto también nos está incentivando a todos a ser mejores, ¿no? Sí, claro, sin duda, porque Sí. además muchas de esas marcas, oye, las estamos viendo nacer. Algunas no llegarán a ningún lado, pero muchas llegarán muy lejos. Así que bueno, atentos a eso. Bueno, Alfonso, te prometemos, y ojalá que a través de tu gentileza así sea posible, te tengamos pronto de nuevo aquí porque nos faltó tiempo. Esto tiene una gran profundidad, esto le toca el interés a cualquier persona en Venezuela y en toda la región a donde llegamos. Siempre con todo el gusto atender a tu visita. Gracias. Gracias. Alfonso Riera, presidente de Front Consulting y expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias y Negocios en Venezuela. Volveremos.